En el departamento de Florida, más precisamente en la ciudad de Sarandí Grande, nació el sábado 26 de junio de 1976 Viviana Bertalmio Larrauri, quien aún antes de aprender a leer ya sentía la necesidad de escribir, aunque su familia se burlara de sus pretensiones literarias. Cuando llegó a la adolescencia, ya había escrito 2 novelas y un libro autobiográfico en el que contaba su pasaje por la anorexia y cómo había logrado recuperarse. Pero las burlas de su padre y su madrastra la llevaron a quemar toda su obra y prácticamente dejar de lado la escritura. Tenía 23 años cuando junto a su esposo Pablo se hizo cargo de la panadería de sus suegros, que estaba debajo de la casa en que vivía. Las jornadas eran larguísimas, empezando a las 6 de la mañana y terminando pasadas las 9 de la noche. En el 99, la crisis económica hizo decaer la clientela, padecieron un incendio y fueron asaltados con violencia. Viviana y Pablo no daban más, hasta que el 5 de noviembre de 2000, con 4 valijas y 2 bolsos de mano, partieron rumbo a España para siempre. Instalada en Palma de Mallorca, Viviana pagó el derecho de piso por ser sudaca. Trabajó en una panadería y luego como taxista durante varios años y también volvió a escribir. Su primer libro, Una sudaca en Mallorca, fue un éxito en España que llegó incluso a la televisión, y en el segundo, 12.000 kilómetros más, cuenta las 1000 experiencias que vivió durante los 10 años que pasó al volante del taxi. Volvió a trabajar en una panadería de la avenida Picasso en Palma de Mallorca, donde reconoce vivir mucho más tranquila que el Montevideo. Pero dejar Uruguay para instalarse en un país desconocido, enfrentándose a nuevas costumbres y sin conocer a nadie, no fue fácil. En Una sudaca en Mallorca, Viviana Bertalmio nos relata los 20 años de alegrías y desencantos que la llevaron a ser quien es hoy en día. Yo leí Uruguay nomás, las dos cosas. Bienvenida, Viviana. Buenos días, gracias. Viviana, tenemos acá una duda, porque yo te presenté como Bertalmio y en la presentación estás como Bertalmio. ¿Cuál es la forma correcta de pronunciar tu apellido? Bertalmio. Bien, así que bien, Triqui. Perfecto. Bueno, bienvenida. Gracias. Uno de alguna manera estaba prestando atención a esta presentación y veía el derrotero que tuviste que recorrer para llegar al punto en el que estás hoy en día, que se te ve tan feliz. Pues sí, muchos años, demasiados. ¿Siempre te interesó escribir desde que eras chica? Sí. Mira, desde cuando no sabía escribir, tenía esa necesidad imperiosa de escribir. Hacía garabatos, pero los hacía. Tenía esa necesidad. Sí. ¿Y cuando empezaste a escribir, digamos, qué era lo que vos querías plasmar en esas primeras líneas que esbozabas de pequeña? Ay, eran novelas románticas. ¡Ay, qué linda! Está bien. Ahora, lo hablábamos un poco con Cairo antes de que comenzara la nota, que a ti te sufriste muchas cosas, como todos en la vida, unas más, unas menos, y una de ellas fue haber sido víctima de bullying en tu seno familiar. De hecho, quemaste 3 libros. Sí. A ver, en ese momento mi padre se burlaba mucho de mí porque yo tenía esa necesidad de escribir. Me habían prestado una máquina de escribir, que era precisamente de mi madrastra, y bueno, escribía a todas horas. Tenía un sueño, me levantaba a las 3, 4 de la mañana y escribía. Y siempre se burlaba de mí. Lamentablemente, no confió en mí. ¿Siempre por la escritura? Sí. Ahora, ¿y cómo vos frente a eso, en un momento quemás tus obras, pero hoy estamos haciéndote una entrevista por uno de tus libros, un libro que también ha llegado a la televisión. ¿Cómo se sale cuando esto... Ahí está. ¿Cómo se sale cuando esto pasa en el seno familiar? ¿Recurriste a ayuda? ¿Lo hablabas con alguien cercano? Porque también a veces quedan secuelas, es difícil pasar por estas situaciones en la familia. Pues
Mira, yo me propongo siempre intentar no hacer caso y salir adelante, si no, no estaría donde estoy hoy por hoy. Vamos a ir un poquito a tu vida acá en Uruguay. Trabajabas en una panadería que, bueno, que era una panadería que era yeta de alguna manera, porque se incendia la panadería y además fueron asaltados con violencia, no una, sino un par de veces, ¿verdad? Sí, mi suegro en aquel entonces nos cedió la panadería y nunca había pasado nada, pero los últimos años fueron realmente horribles. ¿Cuándo se toma la decisión de dejar el país? Porque muchas veces uno culpa al país de ese tipo de situaciones que le tocan vivir y empieza a buscar un nuevo destino. ¿Cuándo es que toman la decisión y cómo eligen Mallorca como destino? La última decisión fue una vez que nos entraron cuando estábamos dormidos con mi ex marido y sentí que, bueno, que esa noche nos iba a pasar algo, precisamente, que esa misma noche me fui a la casa de mi madre porque ya no quería volver a la panadería. Y la otra pregunta, ¿cuál era? La decisión de irse. Claro, la decisión de irse y elegir Mallorca como un destino. Mallorca porque un primo de mi ex marido había estado aquí y nos había resumido Mallorca como en aquel momento que había mucho trabajo y era lo que queríamos, trabajar. ¿Con qué expectativas llegaron a Mallorca? ¿Qué proyectaban desde que salieron de acá? Una decisión que, como preguntaba Cairo, no debe haber sido fácil, pese a que, bueno, no les estaba yendo bien y era lo que había que hacer en el momento para ustedes, era lo correcto. Sí, nosotros cuando decidimos Palma de Mallorca fue por eso, porque sabíamos que íbamos a encontrar trabajo y que seguramente en unos 5 años era volver con algún dinero ahorrado y ponernos algún otro tipo de negocio, pero cerca de la familia. No quería desprenderme de la familia. Ya van 21 años fuera de mi casa. ¿Y por qué pasaron 5, pasaron 10, pasaron 15, pasaron 20 y siguen allá? Bueno, porque me quedé embarazada, por suerte, y mi primer hijo me cambió la mentalidad. Sabía que lo estaba cuidando muy bien y que eso era lo que quería. Viviana, un futuro seguro para mi hijo. ¿Tenés 2 hijos o tenés un hijo? 2. Están ahí atrás, ¿no? Son los que están atrás en el cuadrito. Viviana, ¿cómo educa una madre que de alguna manera sufrió las burlas de las personas que en realidad lo tienen que cuidar y alentar a uno? ¿Cómo cría a sus hijos? Mira, lo intenté hacer de la mejor manera posible, sin ningún tipo de violencia, ni verbal, ni castigarlos por cualquier cosa, porque son niños y están aprendiendo. Todos nos podemos equivocar, de adultos nos equivocamos mucho y 2 por 3 siempre estamos pidiendo perdón. Más un niño que no sabe de qué va la vida. Entonces, gracias a Dios, creo que con todo el amor del mundo, primordialmente, y luego con ética, con moral, con obligaciones. ¿Conocen Uruguay? ¿Los trajiste a ver a la familia? ¿Les hablas de...? Pero hace 11 años que no hemos podido ir. Claro. Ay, ahora menos. Ahora bueno, ya van a venir. Viviana, ¿cuánto tiempo? Lamentablemente. Trabajaste en el taxi también, que el taxi es un mundo aparte. Creo que no solamente acá en Uruguay, sino en el mundo. Es un mundo en el que hay que aprender a saber moverse. ¿Cómo fueron esos años? ¿Cuántos años trabajaste en el taxi? 10 años como taxista y siempre hice la noche. ¿Por qué la noche? Y aquí noche? en Palma de Mallorca, por ejemplo, los turistas vienen muy confundidos de que como que es un libre albedrío. Aquí es, bueno, encontrar una taxista mujer a las 3 de la madrugada saliendo de un sitio, bueno, son las 11 ahí, a ver... no en un buen sitio, no en una discoteca, por ejemplo, o en una iglesia. Entonces se creen que esa chica está disponible para hacer cualquier cosa, para invitarla al hotel, a donde fuera. ¿Qué cosas te ofrecieron en el taxi? Bueno, en el taxi conocí visualmente la droga, me ofrecieron mucha droga, sexo,
sexo con ambas parejas, en fin. ¿Y cómo enfrentabas marcha. esas situaciones? ¿Te daba miedo? Decías, yo me bajo de acá, no quiero saber nada con esto, voy a empezar a trabajar de tarde, no sé. No, para nada, porque realmente el no era aceptado. No, gracias, intentaba no ser muy desagradable. Está bien. Y ya está, se entendía, claro. Sin embargo, viviste una situación extrema que eso sí te hace salir del taxi. Sí, totalmente, sí, tuve el único juicio, pero fue porque fue muy violento y la verdad es que no me quedó cuerpo para afrontar otra vez algo así. Una situación de acoso sexual, tú apretaste un botón de pánico, algo así, llamaste a la policía, Sí, llegó a con tiempo. violencia. El problema fue la violencia, el chico estaba totalmente descontrolado y la violencia con la que hizo las cosas. Y por suerte aquí, mira, nunca he tenido problemas ni miedo, porque la verdad que me he sentido siempre muy segura. Por la noche hay mucha seguridad. Tú también, otra de las cosas que escuchábamos era que sufriste discriminación por ser sudamericana ahí en Mallorca. Y de alguna manera, mientras escuchaba tu historia, decía, bueno, pero Viviana ya estaba entrenada en lo que tiene que ver con la discriminación y quizás la pudiste afrontar con otra entereza. Siempre con una sonrisa y nada, y no darle importancia. ¿Pero qué Así se llama mi libro, que no es nada despectivo, ¿vale? Sino que tiene mucho humor el por qué yo le pongo una sudaca en Mallorca a mi primer libro. ¿Qué cosas, qué pasajes hay en este libro? Bueno, mira, el por qué me vengo desde Uruguay y por lo que paso aquí en Palma, que intentar adaptarme para mí fue muy difícil. Nosotros somos 8 hermanos, era la primera que se desprendía de una familia tan grande y soy muy cariñosa y dependo de mi familia. Entonces, no sé qué más. No, ¿Eso fue lo más difícil? ¿Eso fue lo más difícil en 20 años, desprenderse de la familia? Sí, sin duda, sí. Sigue siendo difícil. Yo estaba pensando, Viviana, lo que tiene que haber significado para vos el tener tus libros editados en la mano por primera vez, teniendo en cuenta que, bueno, que para ti escribir es una vocación, habiendo quemado libros que escribiste u obras que escribiste, y el hecho de verlo ya sublimado, de verlo concreto, debe haber sido muy emocionante para vos. Me imagino que esa primera edición que llega a tus manos la atesorarás con mucho cariño. Sí, la primera edición no me lo podía creer, es verdad, cuando lo tenía en las manos. Esta ya es la segunda edición, que tengo que agradecer a mi editora, Susana Liano, que está ahí justamente en Uruguay ahora y está haciendo todo lo posible para que este y los siguientes libros entren en Uruguay. Y sí, sigo emocionada como el primer día. Ahora, ¿cómo llegás a una editorial? Hablando de las dificultades que para un uruguayo o para cualquier extranjero suele ser llegar a otro país, vos tenías una vocación desde niña que era escribir, y ver esto, como decía Cairo, ¿no?, ya plasmado en una editorial, es difícil para cualquier escritor, ¿no?, sacar su libro. ¿Cómo fue ese camino para vos? ¿Cómo llegás a la editorial y además después a la televisión con la sudaca en Mallorca? Bueno, mira, resulta que yo estaba en el taxi y se subió un señor y me comentó que era editor, y le comenté que yo escribía y que estaba por terminar mi primera obra y que tenía varios títulos. En ese momento no estaba decidido el de una sudaca en Mallorca, pero era una de las opciones. Y a él le encantó, dijo, si le pones una sudaca en Mallorca, yo quiero ser tu editor. Y así, y la leyó, le encantó, se emocionó mucho y me dio las gracias por haber escrito ese libro para enseñar un poco que la inmigración no es muchas veces por placer, ¿no? Tú volviste a trabajar en una panadería también, ¿no? En estos
estos momentos estoy trabajando en una panadería. Dejé el taxi y me ofrecieron trabajar en una panadería, sí. Pero también te cuento que ahora en marzo empiezo a manejar un autobús. Ah, bueno. Bueno. Ella está entre la panadería y el transporte, es la cosa. ¿Y eso cómo llega? Me preparé, me saqué el carnet de autobús y ahora me voy a conducir un autobús. Contanos, pero es, por ejemplo, no sé, un autobús escolar, uno que transita por Mallorca para todo público. Sí, exactamente, es uno regular, de línea regular. ¡Qué bueno! ¿Es difícil? ¿Hay pocas mujeres en estos oficios en Mallorca, sobre todo en las líneas de ómnibus para el transporte público? Sí, realmente hay pocas, sabemos pocas. Y lo bueno es que a las empresas de autocares y autobuses de línea regular les están exigiendo de un 20 a un 30% de conductoras féminas. Bien, y además ella va a poder utilizar algo clásico, él pasando al fondo que hay lugar, ¿no? Con la monedita. Con la monedita pegando en el carnet. Como en Montevideo. Aquí no se puede. Está Acá bien. no se... Y comer bizcocho se puede porque la panadería ahí mezcla dos pasiones también. Bueno, pero además... ¿Qué guarda no se bajó de un ómnibus acá en Montevideo a comprar bizcocho con pasaje arriba? A ver qué es lo clásico, porque capaz que allá no es el bizcocho como nosotros. ¿Qué es lo que lleva a la gente que nosotros conoceríamos como bizcocho? Sí, por ejemplo, la ensaimada mallorquina tiene mucho éxito y luego es muy básico y muy tradicional. A no ser que vayas aquí a una panadería de algunos uruguayos o algunos argentinos, ahí podés conseguir el típico bizcocho de ahí. Pero de aquí no, es la ensaimada, el croissant, los crespel. Muy bien. Y el libro se puede conseguir, volviendo al eje de esta nota, el libro se puede conseguir en Montevideo, ya está. Por lo que decías, hay una editora que está trabajando aquí, una editorial. Perdimos el audio. Perdimos el audio, sí. Ahí a ver si te tenemos. Ahora sí, dale. Que el libro se puede conseguir en Montevideo. Mira, en estos momentos no, estamos intentando con mi editora, está haciendo todo lo posible para que entre el libro ahí en Uruguay por muchos requisitos, pero de momento se venden en México, en Estados Unidos, aquí en España. Viviana, antes de despedirnos... Tengo la esperanza de ir a presentarlo en Uruguay. Viviana, con toda la familia. Sí, claro. ¿Estás preparando otro libro? Viste que cuando la mente y el espíritu agarran carretera, uno ya quiere ir por más. Sí, no, ahora no me para nadie. Necesito escribir. Voy por mi tercer libro ya. En cualquier momento lo termino. Qué bueno. Bueno, te felicitamos. Te agradecemos. Yo te quería hacer una pregunta. No puedo dejar de pensar en todas las cosas que pasaste y sobre todo en esa que recordábamos de tu familia, la parte de tu familia que no te tenía fe, sobre todo tu papá en escribir. ¿Volviste a hablar con él? ¿Se enteró que sacaste un libro, que sacaste 2, que fuiste a la tele, que te está yendo bien? ¿Pudiste, no sé si es recomponer la palabra, pero nunca más? No tengo ningún tipo de contacto con él, ninguno, desde que creo que desde unos meses antes de venirme para aquí se cortó la relación. Bueno, lamentamos que sea así. No, por favor, para nada. De cualquier manera, sí nos alegramos por estos objetivos cumplidos y por todos los que vendrán. Te mandamos un abrazo muy grande desde acá, desde Uruguay, y felicitaciones por los resultados. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. ¡Adelante, uruguaya! Vamos y vamos. Gracias.